Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y si en tu práctica cotidiana estás tratando de analizar tomografía computada de abdomen, no te pierdas esta clase porque te va a ser súper útil, te va a volar la cabeza la cantidad de info que vamos a compartir, así que sin más preámbulos, empecemos. Como te decía, esto es una clase puntualmente dirigida a la evaluación de la anatomía vascular normal del abdomen y la pelvis, pero realmente te va a ser súper útil para la evaluación de cualquier tipo de tomografía de esta región, porque conociendo exactamente la anatomía vas a poder hacer una mejor evaluación de las imágenes de tu paciente, un mejor informe radiológico o una mejor interpretación de las imágenes si sos médico tratante. Empecemos donde nos quedamos en el video anterior, en la aorta descendente torácica. Vamos a bajar, ¿sabes qué? Cuando la aorta atraviesa el hiato aórtico del diafragma, empieza su porción intraabdominal. Vamos a tener dos porciones, dos regiones de la aorta abdominal, la suprarrenal, por encima del nacimiento de las arterias renales, y la infrarrenal, obviamente, por debajo. Una de las primeras ramas con las que nos vamos a encontrar en la aorta abdominal es el tronco celíaco. Fíjate que a este nivel todavía vemos parte de los pilares diafragmáticos, y esto es llamativo y es interesante evaluarlo porque muchas veces el diafragma genera una indentación, una compresión extrínseca del tronco celíaco que es normal, pero cuando hay mucha estenosis, mucha reducción del calibre vascular, puede llegar a generar patología, así que es importante tenerlo en cuenta. En la reconstrucción coronal lo vamos a poder evaluar bien. Entonces te decía, esta primera rama yendo desde craneal hacia caudal va a ser el tronco celíaco, que en la mayor parte de los pacientes se va a dividir en tres ramas: la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria, depende acá de nuevo de dónde leas tu bibliografía anatómica, coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Para mí mucho más fácil, yo la digo como gástrica izquierda, pero obviamente podés hablar de coronaria estomáquica, son sinónimos, son dos nombres distintos que tiene esta arteria. La arteria gástrica izquierda va a bifurcarse y va a irrigar toda la región de la curvatura menor del estómago. Fíjate que esta es la cavidad gástrica, esta es la curvatura menor, esta es la curvatura mayor, y acá es donde termina esta arteria gástrica izquierda. Como te decía, son tres las ramas principales del tronco celíaco: la arteria esplénica, que va a discurrir por encima y por detrás del parénquima pancreático. Fíjate, acá tenemos el páncreas y acá la arteria esplénica, que da 1.500 millones de vueltas, siempre tiene un trayecto muy tortuoso, en algunos pacientes más que en otros, así que puede seguir todo su recorrido subiendo y bajando en la tomografía. Fíjate que muchas veces también presenta severa calcificación, así que eso es algo que puedes evaluar, y en algunos casos puedes también encontrar aneurismas saculares, que son típicos de arterias viscerales, muy frecuentes en la arteria esplénica, que también obviamente podés medir. Eso sería interesante que lo incluyas en tu informe radiológico. Obviamente la arteria esplénica va a terminar en el ilio esplénico, bifurcándose e irrigando este órgano subdiafragmático izquierdo. Otra de las ramas, y acá en realidad te mentí un poquito porque te dije que esta era la arteria hepática común, eso es lo que pasa en muchos pacientes. La arteria hepática común es una de las tres ramas del tronco celíaco. Luego del nacimiento de la arteria gastroduodenal, vamos a tener la arteria hepática propia, que se divide en arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Pero este paciente no, porque este paciente tiene una variante anatómica que de todos modos es interesante que conozcas, que es que la arteria hepática izquierda nace del tronco celíaco, como en este caso. Fíjate que la vemos acá, seguimos el recorrido, obviamente se va también al ilio hepático, se hace muy finita, pero acá hacia superior nos da acá una rama arterial que irriga el lóbulo hepático izquierdo, mientras que el lóbulo hepático derecho está irrigado por esta rama arterial, que es la arteria hepática derecha, que si la seguimos vamos a ver que acá tenemos un poquito de artefacto por movimiento respiratorio del paciente, es rama de el otro tronco importante, la otra rama importante de la aorta abdominal, yendo desde craneal hacia caudal, como te decía, que es la arteria mesentérica superior. Fíjate que la arteria mesentérica superior en realidad se mete dentro de la raíz del mesenterio y se bifurca irrigando asas intestinales, asas de intestino delgado, pero en el caso de este paciente también da una rama importante, que es la arteria hepática derecha.
Seguimos bajando, dijimos tronco celíaco, arteria mesentérica superior. Acá ya nos encontramos esta arteria, que fíjate que ya no nace tan anterior, sino más bien lateral derecha, y esta es la arteria renal derecha. Es una arteria renal, en este caso, única. Vamos a seguir del lado contralateral y vamos a ver que acá tenemos la arteria renal izquierda y tenemos otra ramita que sale, fíjate, también en la pared lateral izquierda de la aorta, que cuando seguimos su recorrido, su trayecto, vemos que esta arteria termina en el polo inferior del riñón izquierdo. Por ende, acá tenemos una arteria renal principal y una arteria accesoria polar inferior. Estas son variantes anatómicas también frecuentes que es interesante que vos menciones. Seguimos bajando y nuestra última rama importante en el abdomen es esta, que está un poco más inferior, y esta es la arteria mesentérica inferior, que después acordate que da ramas que se comunican con ramas de la mesentérica superior, formando la arcada de Riolano y dándole irrigación a todo el tracto gastrointestinal, intestino delgado e intestino grueso. La arteria mesentérica inferior también la vas a seguir en ramas y su última rama desciende, baja, 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 que esta es la arteria sacra media, que vamos a ver que se pierde acá en la pelvis, llevando irrigación arterial hacia la región rectosigmoidea. Eso con respecto a las ramas principales de la aorta abdominal. Cuando llegamos a la pelvis, fíjense que este paciente tiene una carga de ateroma importante, tiene placas de ateroma parcialmente cálcicas y la arteria aorta se va a bifurcar en las dos arterias ilíacas primitivas, la arteria ilíaca primitiva izquierda y la arteria ilíaca primitiva derecha. Acá ya estamos dentro de la cavidad pelviana, fíjate que esta está levemente ectásica, esta tiene calibre normal y esta está un poquito dilatada. Acá puedes hacer una medición, como te decía, estimativa en el corte axial, pero si querés medir exactamente el diámetro de esta estructura vascular, lo que debieras hacer es una reconstrucción oblicua que pase axial al vaso, no axial al paciente, sino axial al vaso, sobre todo en las arterias ilíacas que son tan tortuosas y tienen estos recorridos tan oblicuos que nunca vamos a poder medir un axial estricto en un corte axial del cuerpo del paciente. Seguimos las arterias ilíacas, bastante cargada de ateroma, fíjate, placas parcialmente cálcicas, y acá vemos la segunda bifurcación importante, que es que la arteria ilíaca primitiva o común se va a bifurcar en la arteria ilíaca interna y externa de los dos lados, ¿no? Acá tengo la interna y la externa del lado izquierdo, interna y externa del lado derecho. Seguimos bajando y obviamente estas arterias ilíacas internas nos van a dar ramas glúteas, ramas obturatrices, vamos avanzando y cada vez nos van dando ramas más pequeñitas. Podemos seguirlas, pero en general, como te decía en otro de los videos, cuando son estructuras vasculares tan finitas, de tan pequeño calibre, hacemos una evaluación dirigida cuando el paciente lo amerita, ¿no? Cuando presenta patología de alguna región puntual particular. Podemos seguir el trayecto, el recorrido de las arterias ilíacas externas, ¿sí? Fíjate que van a hacer este recorrido en la pelvis, siempre acompañadas de las estructuras venosas homónimas o con el mismo nombre, que ahora vamos a evaluar también. No están tan opacificadas porque esto es una angiotomografía arterial, pero de todos modos se pueden ver. Cuando las arterias ilíacas atraviesan la arcada inguinal, se transforman en arterias femorales comunes, que posteriormente, más hacia inferior, se van a bifurcar en arteria femoral superficial y profunda. Con respecto a las estructuras venosas, esto ya es bastante más fácil de analizar, no tanto de ver en este estudio puntualmente, quizás en un tiempo más venoso, claramente, o portal, puedas evaluar mejor las estructuras vasculares venosas del abdomen, pero fíjate que mencionábamos anteriormente que la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha. Acá tenemos a las venas suprahepáticas, que en este caso no se pueden ver bien porque no tenemos adecuada opacificación. Seguimos bajando y vamos a ver el drenaje de las venas renales. Acordate que acá pasa lo mismo que hablábamos antes en las venas innominadas, en el opérculo torácico. La vena renal derecha es mucho más corta que la vena renal izquierda. La vena renal izquierda en general es
preaórtica, pasa por delante de la aorta, pero hay variantes anatómicas de venas renales izquierdas retroaórticas, es decir, que pasan por detrás, o circumaórticas, que rodean, tienen una rama posterior, una rama anterior que se une antes de llegar al ilio renal y eso nos da una variante anatómica que muchas veces podemos mencionar. Este caso, este paciente tiene una vena renal izquierda preaórtica normal. Seguimos bajando, vemos a la vena cava inferior, fíjate de calibre conservado, y vamos a llegar a un punto en donde se pueden identificar las venas ilíacas primitivas también o comunes, que se van a bifurcar de la misma manera que hablábamos con las estructuras arteriales en arteria ilíaca externa o interna. Las ilíacas internas también las podés leer o mencionar como hipogástricas. Hay bastantes nomenclaturas diversas, pero es todo correcto, digamos. Mientras tengas claro vos tu terminología y seas coherente con eso, está súper bien, está perfecto, puedes elegir con la que te sientas más cómodo. Y después fíjate lo que decíamos, que siempre las estructuras venosas siguen a las estructuras arteriales, por ende la vena ilíaca externa se va a transformar en la vena femoral común que recibe aferentes de las venas femorales superficial y profunda de ambos miembros inferiores. Nuevamente, puedes hacer una evaluación con reconstrucciones multiplanares de estas estructuras, te van a servir mucho, sobre todo en pacientes con patología para medir longitudes, que es un elemento muy importante incluir en tus informes en pacientes que tengan hallazgos patológicos como disecciones, aneurismas, estenosis y otras patologías que afectan a las estructuras vasculares. El coronal es muy importante, el sagital también, lo que te decía de evaluar. Muchas veces hay síndromes compresivos vasculares, que es interesante evaluarlos en el corte sagital. Fíjate cómo acá hay una reducción del calibre del tronco celíaco, que después retoma un calibre normal. En pacientes asintomáticos esto se considera una variante anatómica, un cambio anatómico normal, pero en pacientes con patología hay que ir a analizar el grado de estenosis que se genera en el origen del tronco celíaco, porque, como te decía, puede generar patología. Y otra cosa importante evaluar es el ángulo del nacimiento, el ángulo a nivel del origen de la arteria mesentérica superior, porque también puede dar síndromes compresivos en el duodeno o en la vena renal izquierda, que justo pasan por ese espacio que es el compás aorto mesentérico. Hasta acá llegamos con la clase de hoy, espero que te haya servido. A partir de acá, con este conocimiento de anatomía normal, puedes empezar a evaluar todos los hallazgos patológicos vasculares en el abdomen, que son muchos y muy interesantes. Así que espero haberte ayudado con este primer peldaño para analizar angiotomografía computada de abdomen. Si te gustó, dale like, no olvides suscribirte, dejarme cualquier duda, consulta o comentario abajo para que podamos resolverlas en equipo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.